Eh, He visto ahí una interrogante, ¿no? De uno de los amigos, ¿no?, que están participando en esta presentación que estamos haciendo respecto a la explotación de minerales, ¿no?, que son tasas previas. Y me indica, por ejemplo, cuánto debería de ser el porcentaje de liberación de una especie mineralógica para poder flotarla efectivamente en la etapa Raúl y Clima, ¿no?, respectivamente. Muy bien, miren, con respecto a esta interrogante, justamente es, primero, ¿no?, para darte una respuesta, digamos, contundente, ¿no?, al interés, digamos, de ustedes, es lo siguiente. Si nosotros conocemos las etapas previas que hemos visto, que es el análisis mineralógico y demográfico, ahí debemos de ver primero, ¿no?, lo hemos visto por acá, por ejemplo, que les he puesto dos ejemplos claros, que es en el tema, por ejemplo, de la esfarelita, ¿ya?, y el tema de la galera. Por ejemplo, en el caso de la esfarelita, es decir, el sulfuro de zinc, ¿no?, de acuerdo a este análisis desarrollado, ¿no?, esta esfarelita tiene un grado de liberación de 33.38% del volumen que ha entrado, digamos, en la evaluación, ¿no?, o sea, del volumen que contiene esta especie mineralógica dentro, de, digamos, dentro de mineral, ¿no es cierto? Es decir, tu distribución volumétrica. Entonces, esto es importante justamente, para, por ejemplo, en el caso del amigo, responder a tu pregunta. ¿En qué sentido? Si nosotros vemos acá que su grado de liberación de la esfadelita es 33.38%, ¿no?, y que además, ¿no?, la esfadelita se encuentra, ¿cómo se llama? Hay un enlazamiento todavía alto, ¿no?, eh, que en este caso de la esfadelita es el 66,62%. Entonces, va a requerir una molienda más fina a efecto de que pueda liberarse esta partícula de interés. Entonces ahí, por ejemplo, con este dato yo ya tengo, digamos, eh, la idea de que a esta esferolita yo tengo que moler más fino. ¿Por qué? Porque si yo no muelo más fino, no lo voy a poder liberar el metal de interés. Y si es que no se encuentra liberado, ¿no?, eh, poco, o digamos, en todo caso, eh, no voy a tener una flotación de esta partícula de manera exitosa, ¿no?, con una recuperación, digamos, a la que yo quiero alcanzar. Entonces, esto de un lado. Del otro lado, por ejemplo, la galena. La galena me dice de que el 82.82%, ¿no?, del porcentaje de volumen que ocupe en esta muestra, por ejemplo, se halla libre, ¿ya?, y solamente permanece en entrelazamiento un 17,18%. En pocas palabras, lo que me está diciendo es que la esferelita sí requiere una mayor molienda, pero la galena no, es decir, el sulfuro de plomo no requiere molienda. Ahora, ¿cuánto debe ser la molienda, digamos, para poder liberar en estos casos? Les indicaba también que esto lo determinamos, digamos, en la prueba metalúrgica, ¿no?, previa a los parámetros establecidos de la operación y previa, obviamente, a lo que es la aplicación. Ahí se determina, digamos, este parámetro. Ahora, por la experiencia eh, que tenemos, digamos,
en las plantas de procesamiento mineral, podríamos dar, digamos, a la respuesta del amigo, ¿no?, que nos está haciendo la consulta, ¿ya? Podríamos decir, por ejemplo, que primero debemos conocer qué mineral de interés es el que ¿cómo se llama? A colectar. Uno, ¿de qué mineral me está hablando? ¿Me está hablando de zinc? ¿Me está hablando de plomo? ¿Me está hablando de cobre? ¿De qué mineral? Eso debo conocer, saber. Dos, y ya conociendo ya estas etapas previas que estamos hablando, podamos de repente decir, mira, a partir del 60% menos malla 200, hacia arriba puede tener este mineral una mejor vibración y por lo tanto, su flotación va a ser más efectiva y más exitosa, ¿no?, con este tamaño de partícula que va a ir a ese punto. Entonces, hay que conocer qué mineral es el que vamos digamos, o de qué mineral, digamos, se estaría refiriendo el amigo. Pero en forma general, es lo que estoy indicando. Ahora, si es digamos, una galena, ¿no?, de plomo, y a este mineral requiero también esta liberación. De acuerdo al ejemplo que estoy colocando ahí en el cuadrito, ¿no?, de acuerdo a ese grado de liberación. Entonces, lo que me indica es que el plomo está libre. Y al estar libre, entonces no requiere mucha molienda. Entonces, el parámetro que yo voy a requerir para, por ejemplo, en un caso, recuperar el plomo, ¿no?, va a ser, como se llama, de repente 48 o 50% en la malla menos 200. Esa fineza, digamos, ese dato, obviamente, se determina en las pruebas, ¿no? Sin embargo, este es un dato en el cual también lo hemos operado, ¿no? Y de acuerdo a este mineral, digamos, es esa digamos, los parámetros que se tendría, ¿cómo se llama? Eh, digamos, de realizar, ¿no? Esto me están explicando también, me indican, ¿no? Aparte de las ya conocidas, ¿no?, que son las etapas previas, ¿no?, ¿qué otras más, ¿no?, que recomendamos nosotros? Por eso, lo que yo recomiendo justamente, estos son los que estamos poniendo en la pantalla, es conocer, ¿ya?, su, digamos, su análisis mineralógico, su análisis mineralógico, ¿no?, las etapas de chancado y molienda, ¿no?, conocer cómo se llama las pruebas metalúrgicas, conocer la evaluación, por ejemplo, de los reactivos, ¿no?, que necesitamos nosotros tener para poder buscar la mejor recuperación de un metal de interés, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones que debemos de tener. Estas son las etapas previas que debemos conocer, ¿no? También hablé yo de, por ejemplo, nosotros conocer el circuito, en el caso de la explotación, el circuito de explotación que tenemos, ¿no?, si es el adecuado o no, ¿no? Este circuito que estamos operando, ¿no?, hacerme la pregunta es digamos, tiene el tiempo, este circuito da el tiempo de explotación que requiere, digamos, este mineral, ¿no? Debemos hacernos esa pregunta. Y en cuanto a ello, obviamente, revisar, ¿no?, estas etapas o consideraciones previas que lo denomino yo, deben estar inmersos. Pónganse ustedes en este tema. Si no conocemos el mineral, ¿no?, si no lo conocemos, poco podemos, digamos, mejorar en su proceso de tratamiento si no lo hemos evaluado, ¿no? Si no sabemos cómo está entrelazado, cómo está distribuido, si no sabemos qué granulometría se requiere, ¿no? Y que esto ya nos está dando como datos, de acuerdo a los ejemplos que les estoy poniendo, nos está indicando que uno requiere mayor liberación,
otro requiere menos liberación, por ejemplo, en el caso de la paralítica galena, ¿no? Entonces, estos son los indicadores que nos van dando esta etapa 3. Con eso yo debo ir a la flotación, porque si es que nosotros, por ejemplo, queremos tener un grado limpio, ¿no? Si este circuito de flotación, digamos, es un circuito muy largo, que tiene mucho tiempo de flotación, ¿no? O tiene, digamos, mucha recirculación de cargas, ¿no? O decir, cargas circulantes, ¿no? En el mismo circuito. Si es que tenemos eso, eh, digamos, podemos evaluarlo si son los adecuados o tal vez requiere de repente hacer un circuito un poquito más abierto o más corto, ¿no? Eso son lo que yo debo de evaluar. Acá hay otra inquietud, ¿no? Me indican el orden, ¿no? Que debo evaluar las variables de flotación, el grado de liberación, pH, ya. Cuando nosotros hablamos, digamos, de las variables operativas, y que obviamente estas variables operativas en una primera etapa se determinan en laboratorio, es decir, se hacen y se llegan a una etapa, pero obviamente donde se hace ya real y efectivo es ya en la planta misma, ¿no? Es decir, en la prueba ya industrial, es decir, en la operación misma, ya en la planta, ¿no? Ahora, obviamente debemos de partir de ello, de lo que es el grado de molienda, la malla que debo yo de explotar, debo de partir de cuál es el grado de molienda o cuál es la molienda que yo requiero, ¿no? Eh, como, como medición en el circuito de molienda, ¿verdad? ¿No? ¿A cuánto debo llegar ahí para poder obtener, como se llama, una flotación exitosa? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que ver, la granulometría, ¿no es cierto? Luego, obviamente, el pH, por ejemplo, sí, el pH es un parámetro muy, muy importante, ¿ya? Y acá, por ejemplo, algunas de las experiencias que tengo los puedo contar, es la siguiente. Dentro de las operaciones mineras, de las plantas de procesamiento, ¿no? El pH cobra un interés fundamental, ¿ya? En un proceso de explotación, ¿ya? Pero que muchas veces de la parte teórica se aleja, ¿no? Por ejemplo, nosotros normalmente conocemos que, por ejemplo, el plomo, ¿no? Ya hablando en términos mentales de lo que es la operación, el plomo, ¿no? Puede, como se llama, recuperarse, explotarse, por ejemplo, con un pH de 8, ¿no? ¿No? En cuanto, por ejemplo, ese es un dato incluso teórico, lo podemos encontrar en los libros de explotación, en información, y más o menos ese es lo que llamamos, digamos, el pH. En el caso, por ejemplo, del zinc, la bibliografía nos dice 10.5, 11, ¿no? Es el parámetro que debemos notar. Sin embargo, ¿no? Esto va a depender de otros factores. Por ejemplo, en el tema del pH, ¿no? Debemos de revisar el proceso, ¿no? Cómo está trabajando el circuito. Y, por ejemplo, ahí uno de los puntos importantes es conocer el agua con la que yo estoy operando. Muchas veces, ¿no? En la mayoría de las plantas donde he estado, ¿no? El agua que se utiliza en el proceso son las aguas recirculadas del relaves, del espejo de agua que se acumula en los relaves y eso se recircula a la planta, ¿no? Unos con un previo tratamiento y otros directamente, digamos, sin tratar, ¿no? Por ejemplo, en ambos casos, ¿no? El pH de control que va a tener el mismo mineral, por ejemplo, en el caso del plomo, por decir, ¿no? Esto va, digamos, a ser lejana de la data bibliográfica que conocemos, y de pronto vamos a ver que estamos flotando de repente un plomo con un pH de 9, de 9.5, ¿no? De 10, ¿no? De 10.5,
No, pero en general, si esto no nos flota, no, o sea, con 8 es de la, sí, claro, eso es lo que indica la parte convencional teórica. Sin embargo, vuelvo a indicar, hay que revisar el proceso porque mucho va a depender del agua que tenemos. Entonces, para mí también una de las consideraciones es conocer el agua de proceso con la cual nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque esto me va a influenciar en el pH. Si tenemos, por ejemplo, una flotación de zinc, definitivamente el agua de proceso que viene a la planta o que retorna a la planta, su pH va a llegar en 9, ¿no? De repente más o menos, ¿no? Pero el 9, digamos, va a retornar cuando tenemos una flotación de 5. Entonces, sobre esta agua vamos a ir operando. Obviamente, el mineral que usa va a ser un mineral supuestamente con mayor, digamos, con un índice de basicidad o acidez que digamos que va a compensar, digamos, este pH, ¿no? Pero va a haber una variación definitivamente, porque el agua de proceso que se utiliza va a tener que ver mucho en este parámetro de control. También hay agua que se recircula, pero previo tratamiento, es decir, el agua o el espejo de agua que se forma en la regadera, ¿no? Esto se trata y una vez tratado, ingresa a la planta. También tiene otro pH. Y van a variar, por ejemplo, en este caso, el pH de control, ¿no? Solamente por tener en la atención el tema del agua, más allá, obviamente, de la naturaleza este, química que tenga este mineral, ¿no? Entonces, si nosotros decimos qué puede evaluar, primero evalúo esto, después de pH, después lo reactivo. No, todos tienen una importancia eh, total, todas, ¿no? El pH, los reactivos, las dosificaciones, ¿no? Es más, ¿no? El control, por ejemplo, de las espumas que debemos tener en cada una de las celdas de explotación, ¿no? En la etapa Raffel, por ejemplo, ¿no? Que es la primera desgastadora que nosotros tenemos en este proceso, ¿no? Debemos conocer, digamos, ¿no? Este circuito, ¿no? Hacer esta evaluación de que este circuito sí es el adecuado. Entonces, eh, esto son las consideraciones y, digamos, los aspectos que yo debo tener para, o que debo de evaluar para tener una flotación exitosa, ¿no? Obviamente, cuando decimos exitosa, estamos hablando de una recuperación alta, ¿no? Y un grado metalúrgico adecuado, ¿no? Entonces, otro me indica, ¿no? Si lo evalúo en otro orden, la tendencia se mantiene o puede variar, ¿no? Como digo, eh, no podemos hacer la evaluación por separado, ¿no? La evaluación es en conjunto, ¿no? Si yo evalúo, por ejemplo, ¿no? Digamos, la flotación, por decir, a ver, voy a poner un caso, ¿no? Si hago una flotación de zinc, por ejemplo, y en la flotación de zinc hago la evaluación o controlo, digamos, el pH, ¿no? Y este pH al cual yo estoy controlando no es adecuado, ¿no? Digamos, por decir, yo requiero un pH de 11 y de repente estoy trabajando con 10, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el reactivo que estoy utilizando para este metal va a tener, como se llama, no va a actuar de la mejor forma, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que a este parámetro de pH debo evaluarlo en este caso, los reactivos más adecuados. Si el pH lo pongo en, por ejemplo, 10.5, como requiere, digamos, este proceso, entonces va a tener otro resultado si voy a mantener la misma condición, digamos, de reactivo. Entonces, no, se tiene que hacer la evaluación conjunta. Eh, sí, ir determinando, pero esa determinación de parámetros, ¿no? Obviamente en las pruebas metodológicas lo vamos teniendo ya como se llama eh, la evaluación, ¿no? En la etapa previa,
Pero esta evaluación no es sola, no va a estar acompañada de decir, ya encontré el parche más adecuado, el parche más adecuado es 7.5. Ya, ahora me toca encontrar lo que es el reactivo. Sí, pero los dos juegan de la mano, ¿no? Los dos van a jugar de la mano. Pongo primero el pH y luego dosifico. ¿Por qué? Porque es el pH que se requiere, ¿no? Y este es el reactivo que va a trabajar en mejores condiciones de colección con este pH. Entonces, la evaluación es conjunta. ¿Ya? Es la evaluación es conjunta. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que son eh, de lo que son digamos el proceso de explotación en sí, ¿no? Claro, tenemos bien definido, por ejemplo, en las plantas cuando vamos, ya está definido lo que es la etapa RAFES, lo que es la etapa scavenger, lo que es la etapa cleaner o de limpieza, ¿no? Pero es importante también saber, conocer, por ejemplo, en la etapa de limpieza, ¿no? Conocer, por ejemplo, cuántas etapas son las adecuadas, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas, cuánto más de limpieza requiere el mineral que estoy flotando. También les hablé hace un momento, les comentaba, de que, por ejemplo, en el circuito de flotación, ¿no? Hay en algunos casos, de repente, es conveniente tener, digamos, cargas circulantes, ¿no? O, digamos, que algunas espumas van a requerir, de repente, más allá de otra etapa de limpieza, de repente, volverlos a la cabeza, es decir, a la etapa Raffles, o de repente volverlos, digamos, a la primera limpieza, no lo sé. Entonces, estas etapas, digamos, o estos circuitos, ¿no? Que son digamos, de configuración, ¿no? Es de importancia para poder evaluar. ¿Por qué? Porque si es que es el adecuado, obviamente nos va a dar el mayor beneficio en cuanto a la recuperación. Pero si no es el adecuado, nos va a perjudicar no solamente en recuperación, sino también en el grado, ¿no? Cuando nosotros hacemos una flotación, por ejemplo, acuérdense que si nosotros no controlamos bien este proceso, ¿no? En algún momento podemos nosotros desgastar o hacer desgaste tanto en la etapa rápida como la etapa primo, ¿no? Excesivas, ¿no? Que permitan de repente, por un lado, obviamente, tratar de recuperar con todo, pero a la vez tener un grado de calidad baja, ¿no? Ustedes saben que, digamos, que en la flotación, eh, más allá de las funciones que cumplen los reactivos selectivos, ¿no? Hay también, como se llama, metálicos, los metálicos que no se quiere, y por arrastre mecánico que pasan a la espumas. Y eso que nos va a perjudicar en el grado, ¿no? En el grado metalúrgico, en la calidad del concentrado. Entonces, hay en realidad, digamos, que analizar el circuito en su totalidad, ¿no? Entonces, como decía, primero lo que les he indicado, conocer ese caso, saber de qué mineral estamos hablando, qué especie mineralógica está interviniendo acá y cómo están entrelazadas. Es importante conocer obviamente cómo es que los parámetros que estoy midiendo en el proceso, en la planta, ¿no? Se han determinado en la etapa previa que es la prueba metodológica. ¿Cómo es que esto se ha definido, ¿no? Y ver si es que son los más adecuados. Que ve cómo se llama la misma operación, el mismo circuito de explotación que es más conveniente. ¿Están bien las etapas de limpieza que tengo? 2, 3, 4, ¿están bien? ¿Están bien los circuitos que están recirculando? ¿No? ¿Están bien cómo se llama la etapa, cómo se llama, de Cavendish que tengo? ¿No? ¿A dónde están yendo estos circuitos? ¿No? Las espumas de estos circuitos. ¿Están yendo al punto adecuado? O sea, hacer esta parte de evaluación. Asimismo, por ejemplo, ¿no? Y eso creo que si es conocimiento de ustedes, si lo hacen muy bien, es importantísimo, pero una de las recomendaciones que yo les puedo dar, ¿no? Puntuales, ¿no? En la etapa de explotación, es más allá de conocer totalmente el circuito, cómo se está operando, más allá de conocer las variables de operación,
más allá de conocer los reactivos que están utilizando y las dosificaciones, ¿no? Más allá de todo esto, nosotros como supervisores lo que debemos de hacer es realizar de todas maneras un análisis de espumas a todo el circuito. Yo llego a una planta y lo primero que veo todos los controles y lo primero que hago es evaluar el circuito. ¿Cómo saco espuma? Muestra de todas las espumas. Hay que hacer el muestreo de todas las espumas. Hay que conocer, digamos, en ese mismo etapa de muestreo que uno tiene, realizar, por ejemplo, una malla malorada, ¿no? De los relaves de las etapas, tanto de lo que es, por ejemplo, la RAFE, ¿no? El Scavenger, ¿no? Para conocer y, por ejemplo, saber que la partícula de interés que no lo estoy flotando, en qué tamaño o en qué granulometría se me está escapando, se me está yendo, ¿no? O a dónde debo yo, de repente, como se llama, eh, afianzar, digamos, o reforzar mi operación para que esto no ocurra. De repente, eso me da indicador de repente, liberar un poco más en el etape moviendo, o tal vez de repente, no. Eh, Esto va a querer, de repente, requiere este material, estas espumas, ¿no? Requiere de repente una remolienda, ¿no? Entonces, estas son las cosas que yo debo eh, de evaluar, ¿ya? Y de tener ese dato. Ahora, los reactivos obviamente son de importancia, ¿no? Total. Y también, ¿no? Pues, los reactivos que son los más adecuados, yo puedo ver de repente hay otros reactivos más selectivos, de mayor digamos, selectividad, ¿no? De acuerdo a lo que yo estoy requiriendo. Entonces, también, ¿no? Es importante conocer. Por ahí no sé si los que están presentes quisieran alguna, digamos, otra consulta ahí con respecto al tema de estas consideraciones previas, o tal vez alguna otra pregunta de repente un poco ya eh, más puntual, ¿no? Digamos, a esta etapa de explotación. Alguien por ahí que pueda, digamos, indicar alguna consulta o interrogante que tenga, alguna duda, o de repente alguna observación a lo que estamos eh, exponiendo, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? La mejor forma de poder aprender ambos es justamente conocer, ¿no? Conocerlos a través de esta exposición con sus preguntas, ¿no? Ver qué es lo que en realidad ustedes están requiriendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas dos observaciones que me han indicado, ¿no? Eh, Tanto de las etapas previas como, por ejemplo, ¿no? Cuál debe ser el orden que debo evaluar, cómo debo evaluar. Perfecto, ¿no? Si ahí, como indicaba, ¿no? Si estamos en la etapa de supervisión, si somos los supervisores, si vamos a tener el control de toda la planta, obviamente lo primero que hay que hacer es conocer todo el circuito, ¿no? Y conocer todo el circuito, cómo está trabajando. Desde la etapa de chancado hasta la etapa de la disposición de relato, ¿no? Todo el circuito. Si nos centramos solamente en un solo circuito y no conocemos lo otro, vamos a tener ciertas limitaciones. Por eso es importante conocer todo el proceso, chancado, medir la flotación, la disposición de radares, cómo se está. Dos, obviamente centrarnos en lo que es la molienda, que es importante, y la flotación. En la molienda, conocer si el P80 que estamos operando es el adecuado, es el que requiere este mineral que estoy procesando, ¿no? Está bien, estas medidas, estas mediciones que nosotros hagamos, ¿no? Deben ser las adecuadas para yo poder optimizar el proceso y poder tener la mejor recuperación. Entonces, también podría indicar ahí, ¿no? En el tema de la flotación misma, el circuito, ¿no? El tipo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿no? Uno de los reactivos importantes en una flotación, ¿no? Es el aire.
¿no? El volumen de aire que debemos, o que se requiere para una flotación adecuada, ¿no? Es la correcta. La parte de instrumentación, que también lo comenté, es importante conocerlo, es saber cómo es que trabajan las compuertas, digamos, de cada circuito, en cada celda, cómo están, cómo es que está, digamos, configurado en la instrumentación, cómo trabajan estos equipos instrumentalmente, ¿no? Y, por ejemplo, asociado a ello, ¿no? Lo que muchas de las veces, bueno, no en todas las unidades, pero, eh, digamos, eh, es importante, ¿ya? Conocer, por ejemplo, los niveles de espuma de operación. A ver, por ejemplo, ahí yo les podría hacer una, digamos, una interrogante para que ustedes lo analicen en su plan. El tamaño o el colchón de espuma que estamos requiriendo, por ejemplo, en la etapa de arrastre, es la adecuada para poder nosotros ser, digamos, eh, poder recuperar eh, la mayor o los mayores valores metálicos en la etapa arrastre, el colchón, ¿eso es la adecuado? En la etapa de limpieza, el colchón que tenemos o que estamos trabajando ahí en esta etapa, ¿son los adecuados? Entonces esto también es un control, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la parte de instrumentación en esta etapa de explotación? Obviamente que esto va a tener y va a estar amarrado, ¿no? A la ley también del mineral, ¿no? Que no lo hemos indicado, pero justamente, ¿no? Esta ley de cabeza y mineral, esta, digamos, eh, esta ley de cabeza y esta, digamos, asociación de minerales que tiene, va a ser, digamos, con todos, eh, la adecuada, digamos, para poder maximizar la recuperación. O es que de repente la ley, por ejemplo, ¿no? La ley de cabeza que tiene este mineral no requiere de repente hacer muchas etapas de limpieza, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque está asociado que tiene una muy buena liberación, digamos, es dócil este material para poder, digamos, flotarlo, ¿no? Y entonces, si yo pongo estas consideraciones, obviamente voy a tener un desgaste, digamos, más rápido, un colchón de espuma más, digamos, más adecuado, digamos, para poder recuperar todos los valores en esta primera etapa, ¿no? De repente no va a requerir muchas etapas de limpieza, ¿no? De repente con 2 etapas de limpieza son suficientes, ¿no? Entonces, esto es la recomendación que siempre ha dado cuando estamos en la planta de saber si es que este material, este mineral requiere, ¿no? Todas esas etapas de limpieza, de repente menos. Evaluar, como dije hace un momento, ¿no? Si este circuito va a poder ser un circuito abierto, un circuito cerrado, o en algunos puntos requiere, digamos, cerrar el circuito, en otros de repente abrirlo. Conocer, por ejemplo, cuántos metales voy a pasar, ¿no? Es diferente, de repente, un circuito, ¿no? De 2 productos, en este caso plomo, zinc, o a otro de 3 productos concentrados, ¿no? Con plomo, cobre, zinc. Va a haber una diferencia. Entonces, estas son las etapas, digamos, que yo debo identificar en mi planta, ¿no? Y obviamente medir. No olvidemos que si nos podemos medir con la idea de la predicción controlar las operaciones, obviamente conociendo el mineral que estamos procesando, para luego poder agregarle el valor adecuado, ¿no? A este concentrador, ya sea con el incremento de la recuperación o mejorando el tema de la calidad. ¿Ya? Entonces,
Esto es importante para que ustedes puedan. Así como también indicarles, en este curso que nosotros vamos a desarrollar, obviamente es una parte en forma general que lo estoy comentando, ¿no? De estas etapas previas y de algunas consideraciones que deben tener. Obviamente se van a desarrollar en una forma más detallada, con ejemplos claros, precisos. Yo, por ejemplo, considero de que algunos de ustedes, por ejemplo, quieren ir de repente ya, digamos, a tener una respuesta más rápida y luego poder esta respuesta usarla ya en mi proceso, ¿no? Tengo problemas, digamos, no sé, pues con la calidad de mi concentrado de zinc, o con mi recuperación, ¿no? O en el plomo, ¿no? De repente no lo estoy recuperando eh, con la recuperación que tengo como objetivo, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que de repente por ahí, ¿qué reactivo debo eh, de realizar o qué reactivo debo de cambiar para poder tener mejor recuperación? No. La respuesta ahí en ese caso es que cada una de las unidades tiene, digamos, si bien es cierto, hay un común, ¿no? Más allá de los equipos, más allá de los circuitos, más allá de los parámetros que se controlan, ¿no? Pero tienen una particularidad propia de cada unidad, ¿no? Y en este sentido, es importante hacer la reevaluación de los reactivos que estamos usando, ya sea por un tema digamos, de reemplazo, ¿no? Que va a incidir de repente, que pudiera incidir de repente en el tema de la recuperación de la caída, también tal vez pueda incidir en los costos operativos, ¿no? En los costos operativos del proceso. Es decir, yo tengo un reactivo A, lo voy a reemplazar por un reactivo B, considerando de que este reactivo B, ¿no? Me va a dar una mejor recuperación, una mejor calidad y finalmente me va a reducir el costo, ¿no? De este insumo A que lo vengo desarrollando, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones que uno debe de tener como se llama, ¿ya? Ya, por acá eran unas preguntas con respecto al tema de chancados. A ver, diferenciemos una cosa, ¿ya? En lo que es las etapas de chancado y moliendo. En las etapas de chancado, ¿ya? Cuando uno diseña el circuito, ¿no? Cuando uno diseña el circuito, en este caso de chancado, hay dos informaciones claves, ¿no? Básicas que se debe conocer. Uno, que es obviamente eh, la ley de minerales. Dos, es la distribución granulométrica de la alimentación de mineral que viene a nuestra planta, ¿no? La dureza del mineral y, digamos, el tonelaje de procesamiento. En base a estas consideraciones, se desarrolla el circuito de chancado. Es decir, bajo estas consideraciones, yo puedo, digamos, proponer una etapa de digamos, con un chancado de 2, 3, 4 etapas. Depende. Ahora, relacionado a este punto, los equipos que voy a utilizar para esta etapa de chancado, etapa previa, obviamente van a tener mucho que ver, uno, con la granulometría al cual debo yo de alimentar a este equipo y el volumen que voy a procesar en esta etapa. Es decir, la capacidad del equipo, en este caso la chancadora, va a estar en función de la granulometría de alimentación y del volumen que yo requiero. Eh, Ahí está, digamos, la diferencia en utilizar, digamos, equipos, eh, ¿cómo se llama? Para mayor granulometría, o de mayor tamaño, por así, de mayor tamaño, ¿no?
donde va a requerir, como se llama, digamos, después de una etapa de molienda, volver de repente, ¿cómo se llama? Volver a a una etapa, como se llama, de chancado. Ahora, eh, en la etapa, como se llama, de lo que es de chancado, cuando nosotros hablamos de 4 etapas, por decir, entonces ahí nos van a estar diciendo que, por ejemplo, yo necesito, digamos, un P80 de lo que es el tipo de mercado más fino. Cuando yo tengo 2 o 3 etapas, de repente yo estoy requiriendo un P80 más grueso, ¿no? Un producto final de mercado con mayor garantía. Ahora, en los etapas esto eh, de chancado, va a haber una diferencia, por ejemplo, en las plantas metálicas de mediana y pequeña minería, ¿no? Por este lado, eh, se usa, como se llama, básicamente chancadoras, eh, digamos, para tamaños de granulometría de alimentación baja, por ejemplo, alimentaciones en productos de 8 pulgadas, ¿no? 10 pulgadas, ¿no? Mayormente son las que cerramos, digamos, de setting tanto en la tabla de riesgo como este, en la etapa primaria, ¿no? Después de la clasificación, ¿no? De la primera clasificación que se hace, ¿no? En la etapa de coloquio gringo, ¿no? Y pero hay otras que vamos a nosotros necesitar, digamos, con volúmenes mayores, 20 pulgadas, 30 pulgadas. Ya necesitamos de repente mayor volumen digamos, de proceso de chancado, ¿no? Para poder, como se llama, triturar digamos, estos tamaños, ¿no? Y, como se llama, eh, en cuanto a estas etapas, ¿no? Ver si por ejemplo, digamos, es importante, ¿no? El tipo de molino que yo voy a usar. Acuérdense que cuando se hace, como se llama, una flotación digamos, con molienda SAT, los tamaños, digamos, de alimentación que son, pues, mayores, 10 pulgadas, 20 pulgadas, ¿no? Más. Sin embargo, en las etapas de molienda de una planta convencional, los tamaños de alimentación a la molina son pequeños, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, eh, tenemos un producto final de 3/4 de pulgada, es decir, de media pulgada, incluso de 1/4 de pulgada, ¿no? Que van a la etapa de. Entonces ahí hay que diferenciar, o en todo caso los equipos van a estar en función del tamaño de la alimentación, ¿ya? Y del volumen, obviamente, que necesitamos procesar, ¿ya? Eh, otra consulta por la que he visto en los puntos. Ya, acá hay una pregunta, dice, ¿qué hacer cuando se tiene la presencia de arsénico en la alimentación? Ojo, las respuestas, digamos, en este caso, la técnica en sí, debemos de partir, ¿no? Yo preguntaría primero, eh, ¿cuál sería el mineral que estaríamos operando, ¿no? El metal de interés. ¿Qué estamos tratando? ¿Cuál es? ¿Es un zinc? ¿Es un plomo? ¿Cuál es lo que estamos hablando? Porque cuando hablamos de, digamos, qué hacer cuando se tiene la presencia de arsénico, obviamente me está hablando de un contaminante, ¿no? Un contaminante que, por ejemplo, en el caso del zinc, ¿no? En el caso del zinc, ¿no? Este le va a quitar, como se llama, su valor comercial, eh, ya sea por los castigos, ¿no? Que tienen dentro de la etapa de comercialización contractual que se ha hecho quien va a comprar los concentrados, ¿no?
Y primero es conocer esto. Supongamos que fuera un tema de sí, ¿no? Con presencia de arsénico. He tenido la experiencia, por ejemplo, de, de operar un circuito de flotación de zinc con alto contenido de arsénico, mayor al 1%, eh, con, con una etapa previa a la flotación de zinc. ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, para anular el tema del zinc, lo primero que se hace antes de explotarlo, se hace una etapa, ¿no? Un circuito, ¿no? De flotación de arsénico. Y en el circuito de flotación de arsénico, hacemos este desbaste, ¿no? El arsénico, ¿sí? Y luego de, digamos, mm, recuperar por flotación, flotarlo, digamos, este arsénico, que obviamente va a ir a la etapa de relajo, ¿no? La cola de este circuito se lleva a un proceso de flotación convencional, totalmente convencional. Entonces, por ejemplo, cuando dicen qué hacer, yo diría, no, si se trata de esto, por ejemplo, esto es una muy buena forma de, digamos, de hacer esta operación. Es decir, hacer un desgaste del arsénico, ¿no? Dependiendo de cuánto también tenga de arsénico, es decir, cuánto de ley tiene, tiene uno, tiene dos, tiene tres en la cabeza, cuánto de arsénico tiene. Sería conveniente, digamos, desgastar. Pero a la vez de qué mineral estamos tratando, de un zinc, entonces esa es una primera etapa. Ahora, tenemos menores, digamos, arsénico mucho menor a lo que estoy mencionando. Y en base a qué mineral de interés lo estamos, eh, digamos, colectando. En el cromo, en el zinc, en dónde es, eh, donde está, donde se quiere recuperar. Entonces, esto tiene que ser más completo. Esta pregunta debe estar más completa, es decir, en qué mineral es el que se está tratando, ¿no? Un poco y tener también el dato de la cabeza, la ley de cabeza, para poder dar alguna. Sin embargo, es una muy buena, este, digamos, operación en el caso de una recuperación de zinc con alto contenido arsénico, hacer el desgaste de este arsénico en una etapa previa a la etapa de explotación. ¿Ya? Y esto obviamente después de morir. Es decir, una flotación, ¿no? Un circuito aparte, solamente para flotar lo que es el arsénico. ¿Ya? Eso es lo que debemos nosotros hacer. Obviamente que nosotros vamos a hacer todo lo que se refiere, ¿no? Digamos, de hacer o desarrollar pruebas metalúrgicas, ¿no? Para, obviamente, que este contaminante como el arsénico, ¿no? No tenga mucho, ¿no? O tenga sobre o por debajo, digamos, de lo establecido contractualmente en estos concentrados, para que el concentrado final que tengamos no sea penalizado, ¿no? Entonces, es importante, sí, es importante conocer los contaminantes que se tienen en un mineral y obviamente sus leyes digamos, de cabeza, que seguramente tienen que ser redundantes para poder atacarlo, ¿no? Y como en el caso del arsénico, ¿no? Este contaminante obviamente vamos a querer eliminarlo para poder mejorar nuestro grado. Entonces, bueno, esto es lo que he visto por acá una pregunta que me estaba realizando, ¿ya? Y miren, todos estos temas, ya, digamos, con las preguntas que ustedes van a referir. Por ejemplo, esta es una puntual, ¿no? ¿Qué hago, ¿no? Para poder eliminar el arsénico? Entonces, le estoy indicando de qué se trata, ¿no? El plomo zinc, el zinc, de qué se trata. Mineral sulfurado, mineral oxidado, de qué se trata. Entonces hay que ver eso. ¿Ya? Esta etapa de desgaste que les estaba recomendando, por ejemplo, ¿no? De desgastar primero lo que es el zinc, es decir, flotar en una primera etapa todo lo que es el arsénico, perdón, ¿no? Y ese relave, obviamente, ir a un acondicionador, acondicionarlo y llevarlo al proceso de explotación de zinc, que es
que es, digamos, la etapa convencional, ¿no? Pero ese es uno, ¿no? Ahora, pueden haber otras, digamos, otras consideraciones dependiendo, ¿no?, de la ley de mineral, ¿no? Y también cómo estén asociados, en qué tipo de mineral lo tenemos. Y acá, nuevamente, vamos a tener que irnos a revisar las etapas previas que hemos mencionado, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas previas que hemos mencionado? Conocer el análisis mineralógico. Ahí vamos a ver con qué están asociados los elementos metálicos de interés. ¿Cómo está asociado, cómo se llama, los metales que nosotros vamos a recuperar? ¿Ya? Y de acuerdo a ello, es qué proceso debo yo de realizar para poder, uno, tener una buena liberación y dos, hacer una muy buena colección en esta profesión. Muy bien, entonces, con ustedes, los amigos participantes, indicarles que, de acuerdo a estas inquietudes también, ¿no?, tenemos ahí algunas consideraciones ya, ¿no?, de hechos de plantas, digamos, que están operando actualmente, en la cual vamos a poder desarrollar con mayor detalle estas inquietudes que ustedes tienen. En forma general, les he comentado lo siguiente, pero les pongo también ahí digamos, en consideración cuando hagan una pregunta, vayan básicamente también a qué mineral están procesando, ¿no? Y de acuerdo a eso dar, digamos, algunas indicaciones, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando en este curso de explotación de minerales metálicos, ¿no?, que vamos a desarrollar el 17 22 de julio, ¿no? Ya, entonces, muy bien, creo que hay algunas preguntas ahí que de hecho tenían que hacerlas, ¿no? Y que yo entiendo de que por ahí hay más preguntas que tienen ahí, digamos, digamos, de interés de ustedes. Pero ojo, ustedes lo que están preguntando ya es en la parte de conexión operativa, pero tienen ya la operación. Antes de eso, hagan un análisis, hagan un chequeo, revisen estas dos etapas o tres etapas previas que les he indicado. Si no conocen el mineral, no podemos, o no van a, digamos, eh, dar más, digamos, valor al proceso que ustedes están haciendo, ¿ya? O que están desarrollando. Entonces es necesario conocer la etapa mineralógica, la etapa que hemos visto, ¿no?, en la cual me muestran las especies que están trabajando en mineral, qué especies hay, cómo están, digamos, libres, si están libres, están entrelazadas, cómo están, cómo se encuentran. Esto es importante, de parte de ahí comienza ya a buscar ya lo que es la parte metalúrgica, es decir, cómo puedo lograr para poder, uno, liberar ese metal, dos, recuperarlo totalmente. En el caso del arsénico es un contaminante, no lo quiero hacer, entonces para ello debo de, no sé, de repente, moler a ya no de 60, sino de 70%, no lo sé. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Les dije hace un momento, hacer un análisis de espuma de todo el circuito que tenemos, desarrollar unas muestras para un análisis de molienda valorada o una malla valorada, ¿no? Realizar de esta manera las pruebas metalúrgicas, realizar unas pruebas en laboratorio, ¿no?, para que puedan ir encontrando los mejores reactivos, las mejores condiciones y háganlo todos con las condiciones que tengan. Les dije también el tema del agua. El tema del agua es importante en el proceso. No vaya a ser que, por ejemplo, las aguas que reciclamos estén ionizando alguno de los productos que estamos operando, que necesitamos colectar. Bastante interés en el tema del agua.
Los pH ya ni hablar, ya ni hablar. Entonces, de todas estas partes, con ejemplos concretos, prácticos, vamos a desarrollar, ¿no? En este curso de explotación de minerales comunitarios. ¿Ya? Revisen estas partes previas, es importante. Nuevamente, ¿no? Quedémonos con esta frase: si no medimos, no podemos controlar; si no controlamos, no gestionamos. ¿Ya? Muy bien, entonces, bueno, esto hoy día hemos querido compartir estas breves etapas previas y consideraciones de la etapa de explotación. Espero que les haya quedado, digamos, claro las etapas que debemos conocer y evaluar, y a partir de ahí, digamos, medir para controlar nuestro proceso y dar algunas indicaciones de mejora. ¿Ya? Entonces, en este próximo curso que vamos a desarrollar, vamos a determinar, digamos, con mayor detalle las inquietudes que ustedes nos están indicando, que de hecho va a ser de beneficio para los participantes. Por mi parte, hemos concluido con esta etapa, ¿no? Con esta presentación de hoy día, ¿no? Y les invito en todo caso a compartir ya el curso que desarrollaremos el próximo 22. Bueno, con todos ustedes me despido. Muchas gracias por compartir conmigo, con todos los presentes aquí, sus inquietudes también acerca de la parte que les interesa en la operación. No, agradecer también a AMD Consultores por su eh, espacio que nos da para poder llevar con ustedes con algunas, eh, digamos, experiencias y consideraciones que de seguro necesitamos conocer, ¿no? De parte de